Ramiro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se me escuche bien ahí. Cualquier cosita, si no, me van diciendo. Lo mismo si hay algún inconveniente con el tema de la imagen. Bueno, muy feliz aquí de ver que se ha unido, bueno, gente amiga, gente conocida, qué lindo ahí. La familia Guerrisi, bueno, la gente de Jam Music, ¿sí? Muchos saludos ahí para Gustavito Miri. Bueno, para Mario, ¿no? De la familia Guerrisi. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta capacitación para vendedores, ¿sí? En este caso dedicada a bajos Yamaha, ¿sí? Como ustedes sabrán, bueno, hay varias opciones, por suerte, hoy en día en el mercado para bajistas de parte de Yamaha. En este caso vamos a estar hablando, bueno, de la línea TRBX, ¿sí? Yo a lo largo de la presentación de esta tarde voy a ir mencionando en principio, bueno, algunas características que me parecen a mí súper interesantes, transmitírselas a ustedes para que se las puedan transmitir luego a los futuros compradores y a la gente que esté interesada, bueno, en bajo Yamaha, ¿sí? Que lo que tiene bueno son características que vamos a mencionar en principio, que bueno, que o sea, partimos de los TRBX, pero se va a cumplir en las distintas líneas de bajos Yamaha. Bien, esperen que tengo el cuadrito aquí del Meet que me tapa parte de la presentación. Perfecto, bueno, mi nombre es Ramiro Rey, soy, bueno, músico, Yamaha, y docente en Dirección General de Escuela, Cultura y Educación, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a comenzar mencionando rapidito. Yo sé que muchos y muchas de ustedes, bueno, están haciéndose un tiempito ahora desde la casa de música, así que voy a tratar también de no extenderme con algunas cositas. Bueno, las distintas series que tenemos dentro del TRBX, ¿sí? Rama, perdóname, sí. Rama, sí, mirá que no está apareciendo la presentación, no sé si ya la pusiste, pero no está apareciendo. A ver, de vuelta. Gracias, Dieguito. ¿Ahora me ven? Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Miren, yo hablando en el aire. Bueno, nuevamente, gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Saludos a la gente conocida que he visto ahí. Muchos cariños para la gente ahí de Salta. Bien. Bueno, les decía, así como verán acá, sí, capacitación para vendedores, bajos Yamaha, vamos a hablar de la línea TRBX, ¿sí? Básicamente línea 174, 200, 300, 500 y 600, como ven aquí en esta imagen, ¿sí? En principio lo vamos a usar como excusa, como disparador, porque hay varias características que les voy a mencionar el día de hoy que se repiten en distintas series o líneas de bajo Yamaha, ¿sí? Por ejemplo, en las líneas BB hay muchas características que voy a mencionar el día de hoy que, por ejemplo, también están presentes, ¿sí? Está bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, la línea BB es una línea que, bueno, se está poniendo de moda nuevamente, ¿no? Con esto de lo vintage, ¿no? Todo esto que se está poniendo de moda de lo vintage, bueno, la música funk, ¿no? De la mano de Bruno Mars. Así que está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, como les decía, bueno, figura aquí, mi nombre es Ramiro Rey, ¿sí? Soy músico Yamaha y docente en Dirección General de Escuela, Cultura y Educación. Gracias, Dieguito, por el aviso de que esto no se veía.
ya que me llevó tanto trabajito armarlo. Bien, bajo Yamaha, línea TRBX. Bueno, los modelos disponibles, ¿sí? Las líneas que tenemos dentro de TRBX. Tenemos la serie 170, ¿sí? Que es hoy en día en Argentina, bueno, el bajo más accesible que tenemos de la mano de Yamaha, ¿sí? Y a medida que van a ir apareciendo ahora las imágenes, van a ir ascendiendo en calidad y, bueno, y por ende en precio, ¿sí? Serie 200, igual vamos a hablar ahora más específicamente, pero voy resumiendo algunas cositas, muy parecido al primero, en este caso con preamplificador activo. Serie TRBX 300, TRBX 500, miren qué lindo que se ven, y TRBX 600 en este caso, ¿sí? Bueno, tenemos aquí 5 bajos distintos, ¿sí? Vamos a mencionar qué tienen en común todos estos bajos. Todos estos bajos, en principio, nos encontramos con 24 trastes, ¿sí? O sea, la línea TRBX de Yamaha en todas sus opciones nos ofrece 24 trastes, lo cual es muy importante y está bueno tenerlo en cuenta porque nos permite tener disponible en cada cuerda, ¿sí? Sin importar si son 4 o 5 cuerdas, 2 octavas disponibles, ¿sí? Para tocar, ¿no? A lo largo del diapasón. ¿Se ve ahí la imagen de mi bajo? Perdón, porque yo no me veo en miniatura. ¿Se ve aunque sea ahí? ¿Lo tengo colgado? Sí, lo vemos abajo en un cuadradito también chiquito, pero sí se ve. Muchas gracias. Genial. Bien, 24 trastes, ténganlo en cuenta porque, por ejemplo, la línea BB, bueno, varía números de trastes. La escala de afinación, en este caso, es de 34 pulgadas. Es una escala de afinación que, bueno, que está como estandarizada hoy en día, pero nada, hay que tenerlo en cuenta también porque hay líneas de Yamaha, ¿sí? Que, bueno, que tienen, por ejemplo, una escala de afinación un poquitito más larga, por ejemplo, de 35 pulgadas, lo cual aquellos músicos que vengan ya con la memoria técnica de tocar en una escala de afinación de 34, hay que tener en cuenta la escala de afinación, ¿sí? Repito, estas son características iguales para los 5 bajos que ven aquí en la imagen. Bien. Otra cuestión que se repite en todos estos instrumentos, tenemos la opción de 2 micrófonos, ¿sí? Tanto en el 170 como el 200 pareciera que hay 3 micrófonos, pero eso es una pastilla dividida, ¿sí? Es una pastilla del tipo Precision, se conoce popularmente de esa manera, es una misma pastilla, ¿sí? Bien, y por último, otra característica que tenemos de igual manera, es el diapasón atornillado, ¿sí? Todos estos modelos tienen el diapasón atornillado a lo que sería la caja del instrumento. Bien, entonces, algo para ir teniendo en cuenta en este momento, que bueno, que lo voy a ir mencionando y lo vamos a ir charlando un poquito el día de hoy, es que, fíjense en esto, ¿no? Tenemos 5 modelos distintos, ¿sí? Algunos con diferencias bastante interesantes, pero a simple vista tenemos varias características que se mantienen por igual, ¿sí? Entonces, aquí se genera esto que yo muchas veces digo medio en chiste y medio en serio, ¿sí? Que los bajos, en definitiva, son todos más o menos iguales, ¿sí? Repito, medio en chiste, medio en serio. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes imagínense si nosotros, que somos, bueno, en mi caso músicos, ¿sí? Ustedes, bueno, vendedores, y muchos de ustedes seguramente también sean músicos, bajistas o no, imagínense si para nuestra visión estos bajos se ven más o menos iguales, imagínense lo que es para una persona que va a su casa de música y no tiene conocimiento, ¿sí? De lo que son los bajos. Imagínense esto exponenciado incluso a otras marcas, ¿no? Imagínense, no sé, tener disponible 15 bajos en su casa de música y la persona que va a comprar y no tiene mucha noción, se van a ver todos más o menos iguales y bueno, eso va a influir, entonces va a ser muy importante en cómo nosotros transmitimos la información de, bueno, de todas las ventajas que tiene un bajo Yamaha, ¿sí? Bien, vamos a empezar hablando entonces aquí de la línea que se conoce, para lo que se conoce como entry level, ¿sí? En distintos instrumentos es lo que se conoce, bueno, como un instrumento de entrada, ¿sí? Popularmente puede ser mencionado como un instrumento de estudio,
¿sí? O como más les guste, pero se refiere, bueno, al instrumento más económico disponible, ¿sí? En este caso nos estamos refiriendo al bajo TRBX 174, ¿sí? Al igual que la línea BB y otras líneas de Yamaha, recuerden que este es el bajo más económico que hay en el mercado argentino hoy en día de parte de Yamaha, ¿sí? Y básicamente, aquí como ven, hay dos imágenes distintas con una pequeña diferencia en letra. El bajo es exactamente el mismo y las características son las mismas. La única diferencia, que ya se las menciono ahora, es con el tema del acabado, ¿sí? Este modelo de mi derecha, donde está mi mouse, tiene un acabado laminado de madera natural, ¿no? Esto que hace muchos años era tan característico de bajos de alta gama o media gama para arriba, ¿sí? Hoy, por suerte, lo tenemos en Yamaha de la mano de un bajo entry level, ¿sí? Lo cual está buenísimo tener en cuenta porque nada, hoy en día, como sabrán ustedes, y en especial con esto de la pandemia, ¿no? Del corona que afecta a todo el mundo, el tema de las redes sociales, nada, se exponenció, ¿no? Esto de trabajar desde la casa, armando videos, subiendo videos a las redes. Entonces, esto de tener en cuenta que hay un bajo entry level, ¿sí? Con un acabado visual tan distinto, ¿no? Tan característico de bajo de alta gama, está buenísimo tenerlo en cuenta. Bueno, características, ¿sí? Tenemos en este caso, bueno, micrófonos, como dijimos antes, son dos, ¿sí? Pero en este caso son dos micrófonos de cerámica con bobina simple, que para resumírselos es lo que está estandarizado hoy en día en la microfonía más económica, así es lo estándar de un bajo pasivo hoy en día. Bien, bueno, aquí como mencionaba recién, sí, el circuito es un sistema pasivo, o sea que no tiene preamplificador, no cuenta con batería, no cuenta con una fuente de energía externa, simplemente enchufamos el bajo a nuestro amplificador y ya está funcionando. El estándar de los sistemas pasivos es un volumen, ¿sí? Para micrófono, en este caso como hay dos micrófonos, tenemos dos volúmenes independientes para cada uno y un control de tonos, ¿sí? Es un control de corte de frecuencia. Bueno, el tipo de madera siempre está bueno tenerlo en cuenta porque a veces hay gente, bueno, que está muy interesada en las maderas, ¿sí? Cuerpo de caoba, perdón, y de pasón de palo de rosa y arce en este caso. Bien. Bueno, y aquí está lo que yo les mencionaba recién, ¿sí? De la diferencia de la tapa de madera de este bajo, ¿sí? Muchas de las cositas que van a leer aquí en la presentación están tomadas de las páginas de Yamaha. Ténganla súper en cuenta, porque nada, hay mucha información ahí bien específica. Igual lo voy a repetir el día de hoy, pero ténganlo en cuenta. Bien. Y aquí hay lo interesante también que figura en la página de Yamaha Latinoamérica y en otras, ¿sí? Dice, el TRBX 174 representa un gran avance en el precio de la gama TRBX, pero la calidad es todo lo que esperaría de un bajo Yamaha, ¿no? Todo lo que usted esperaría de un bajo Yamaha. Bien, y aquí vamos a ir entrando de a poquito a esto que yo les decía de mencionar características que se repiten en los distintos bajos Yamaha, ¿sí? Ustedes que son vendedores, yo que soy músico y aquellos por ahí que estén presentes y que sean músicos, independientemente de si son bajistas o no, nada, sabemos esto de la altísima calidad que tienen los instrumentos Yamaha, ¿sí? Y los bajos no pasan desapercibidos en ese caso. Yo tuve la ventaja, no me quiero extender mucho, pero lo quiero mencionar, yo tuve la ventaja de formarme en escuela pública, en este caso en la Leopoldo Marechal, como músico y como docente, y tuve la suerte ahí de estudiar, entre otros profes, con San Máximo Rodríguez, ¿sí? Máximo Rodríguez, como muchos sabrán, es no solo un gran músico y bajista, sino que también es un gran docente y es una eminencia porque hace muchos años, bueno, trabajó durante muchos años en la Escuela de Música de Avellaneda, luego se jubiló hace poquito y sigue con unas horitas en Marechal. Pero Máximo lo menciono porque fue el culpable, ¿sí? O sea, fue el encargado de que tanto en la EMPA como en la Escuela de la Marechal haya instrumentos de bajo Yamaha. Entonces muchos músicos, así como yo, como muchísimos compañeros y compañeras mías, y bueno, y alumnos que estoy formando hoy en día en la Marechal, conocen la marca Yamaha de esa manera, ¿sí?
En la Marechal hoy en día hay es un modelo discontinuado, pero es muy parecido a este bajito, un RB2, que nada, que así como me pasó a mí, que cuando lo probé quedé alucinado porque no podía creer lo cómodo y lo bueno que era el instrumento, más aluciné, y pasa lo mismo con los alumnos de hoy en día, cuando nos enteramos que es un bajo entry level. Y fíjense si es bueno el bajo, yo perdón, no me puedo ver en miniatura, esto que ven acá atrás, si se llega a ver, es un modelo discontinuado que se llama ERB, ¿sí? Que es el cuasi equivalente al 174 de hoy en día. Fíjense si este bajo será bueno, que yo tengo uno exactamente igual, incluso del mismo color y todo. Entonces lo que vamos a mencionar ahora un poquito es, bueno, el por qué esto, ¿no? Entonces vieron que yo recién les leía lo que figura en la página, ¿no? Que bueno, que estos bajos representan un gran avance en el precio, pero mantienen un nivel de calidad tremendo. Entonces, ¿pero por qué? ¿No? O sea, bueno, ok, perfecto, yo leo esto en la página, perfecto, me lo comenta alguien, buenísimo, digo, bueno, pero ¿por qué esto? Bien. ¿Cuáles son las características que no debería faltar en ningún bajo? ¿Sí? O sea, independientemente de si es un bajo Yamaha o no, o sea, características que sí o sí tiene que tener un bajo, ¿no? Cuando un bajista, nada, quiere adquirir un bajo. Bien. Uno, ¿sí? Los bajos tienen que ser seteables, es decir, deben permitirle al usuario alterar ciertos parámetros del mismo, ¿sí? Tales como, perdón, dije uno y ahora, ahí está. Regular el ángulo del diapasón, ¿sí? Regular el ángulo del mástil o o las palabras que más les gusta emplear para esa parte del instrumento, pero nos referimos a esta sección, ¿no? Al mango, que también es otro sinónimo de diapasón, mástil. Puede diferir el nombre dependiendo de la parte de Latinoamérica. Bien, entonces como verán, aquí hay una imagen que capturé yo de este bajito que tengo acá colgado, y fíjense que acá tenemos un acceso directo a lo que es la tuerca que regula el alma del instrumento, ¿sí? Aquí hay otra imagen del mismo bajito mío con una llave Allen, ¿sí? Aplicada en el tornillo del alma. Y aquí hay otra imagen, ¿sí? Para que vean, bueno, que regulando justamente el ángulo del diapasón, ¿sí? Entre otras cosas, vamos a alterar en parte, ¿no? La altura de las cuerdas, ¿sí? O sea, se regula el ángulo del diapasón, lo cual es importante porque los bajos, ¿sí? Son instrumentos orgánicos, o sea, la madera es un material orgánico y la madera se mueve, dependiendo el día, dependiendo el clima, se mueve, y ni hablar si viajan, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy ahora acá en el conurbano bonaerense y viajo a dar una clínica con mi bajo, por ejemplo, a Salta, ¿sí? El ángulo se va a mover y mucho, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo, el bajo tiene que permitirse regular. Yo le comentaba a Diego el lunes pasado que yo, por ejemplo, tengo aquí un bajo, que no voy a decir la marca, pero es una marca muy famosa en los bajos y también es un bajo incluso más caro que este, de las fotos que saqué aquí. Y para regular yo el ángulo del diapasón, porque repito, cambia el clima y las cuerdas se mueven, tuve que desatornillar el mango, ¿sí? O sea, no tiene forma de acceder a regular el alma si no fuera desatornillar el mango. Entonces, fíjense que esto ya es una característica, perdón, muy importante, ¿sí? Y como verán en la foto, todos los bajos Yamaha, ¿sí? Al menos de la línea TRBX, ¿sí? Cuentan con esta condición. Bien. Otra característica a tener en cuenta, se tienen que poder regular la altura de las cuerdas, ¿sí? Todo esto es parte del seteo que mencionaba recién. Entonces aquí tenemos nuevamente fotitos de este mismo bajo. Esta es la zona del puente, tornillos Allen, ¿sí? Y una llavecita Allen, no me acordé, creo que es de un centímetro, no me acuerdo bien la medida, pero bueno, es la llavecita Allen que va ahí. Ahí hay otra foto de otro ángulo, ¿sí? Como ven, todas las cuerdas yo le puedo regular la altura, ¿sí? Bien, y otra característica que yo puse aquí que es regular la escala de afinación. Esto es
también fundamental, importantísimo, ¿sí? Nuevamente una foto de mi puente, ¿sí? En este caso, como verán, capturé una imagen de un destornillador Phillips calzando justo en un tornillo. Entonces, esto parece una tontería, pero esto es el ABC de, repito, ABC, para que coincida con estas tres características que pusimos aquí, de lo que no puede faltar en ningún bajo. Y esto Yamaha lo tiene en cuenta a rajatabla, ¿sí? Entonces todo esto no solo influye en la sonoridad, sino también en la comodidad, lo cual también es importantísimo. O sea, el instrumento se tiene que poder regular, setear, ¿sí? No solo por una cuestión sonora, sino también por una cuestión de comodidad, ¿sí? Los músicos somos sujetos independientes uno de otro, distintos, y tenemos comodidades distintas, ¿sí? Bien, entonces, ¿pero qué tan en serio se toma esto Yamaha? Bueno, vamos a ver eso entonces. A la hora de adquirir un bajo Yamaha, todos los modelos incluyen manual de usuario con indicaciones de cómo setear el instrumento, ¿sí? Fíjense que esto no es un misterio que solo saben 3 personas en el país, ¿sí? O en el planeta, o como les guste más a ustedes pensar en el ejemplo. O sea, el manual de usuario de Yamaha, entre otras cosas, ¿sí? Explica cómo setear el instrumento, porque el instrumento es orgánico, se mueve según el clima, ¿sí? Y cambia también dependiendo de la comodidad de cada usuario. Bien, manual con las instrucciones, llaves para regular tanto la altura de las cuerdas como el ángulo del diapasón, ¿sí? Esas llaves salen, que yo les mostraba en las fotos, vienen incluidas en el bajo, o sea, dentro de la caja no solo está el bajo, sino estas 2 cositas. Y aparte, bueno, si el instrumento es activo, les viene con la batería 9 voltios, ¿no? Esto, bueno, yo lo puse ahí, aclaré entre paréntesis, que dependiendo el país o las zonas, ¿sí? Esta característica puede variar dependiendo, bueno, de las normas de seguridad de cada país, ¿no? Esto de tener una batería adentro, bueno, a veces está todo bien y a veces, dependiendo zonas o países, dicen, bueno, no, la batería se entrega aparte. ¿Ven? Entonces aquí yo puse otra fotito, ¿sí? De este mismo bajo con el manual de instrucciones y las 2 llaves salen, ¿sí? Las llaves pueden diferir de las de la foto. Entonces, además, ¿sí? Yamaha, a diferencia de cualquier otra marca extranjera, ¿sí? Se encuentra instalada en la Argentina de manera física, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que defender un producto Yamaha, ¿sí? O sea, me refiero a defender porque nosotros ya sabemos, yo en especial sé las virtudes de tener un instrumento Yamaha. Muchos compradores, ¿sí? Que por ahí se acerquen a su tienda no lo sepan, entonces estas cosas hay que mencionarlas, ¿sí? Por ejemplo, que Yamaha, a diferencia de cualquier otra marca, está instalada en el país. Tiene una oficina física, ¿sí? Es la única empresa, en este caso extranjera, que se encuentra instalada de manera real. Entonces, esto tiene muchas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la garantía que ofrece Yamaha, ¿sí? Que dura 1 año con respecto a cualquier problema que haya de fabricación. O sea, si una persona que no sabe nada de bajos y se llevó un bajo, lo probó ahí 5 minutos, le gustó, se lo llevó, fue a la semana a su profe, a la clase de bajo, el profe lo prueba y le dice, che, mirá, ¿sabés que este micrófono no anda? Bueno, entonces esa persona, o sea, llamémosla a Pablito, va a la casa de música, señor, mire, yo compré este bajo, este micrófono no anda. Y bueno, si se demuestra que Pablito no desarmó el bajo y toqueteó los cables, o sea que el bajo realmente no fue manipulado y vino así de fábrica, lo cubre la garantía durante todo 1 año. Esto no hay que dejarlo de mencionar, al igual que Yamaha también ofrece garantía de por vida con todo aquel problema que no sea respecto a lo electrónico o a las partes móviles. O sea, en el caso de un bajo nos referimos, por ejemplo, a la madera. Si pasó más de 1 año y, por ejemplo, por una cuestión X, hay una parte de la madera que se empieza a despegar, ¿sí? O sea, que se demuestra nuevamente que el bajo, por ejemplo, no tiene un golpe, bueno, el instrumento tiene garantía de por vida. Y que bueno, y aparte como Yamaha está instalada en el país, contamos con un servicio técnico calificado,
¿sí? Si yo tengo un problema o si yo quiero setear mi bajo y no me animo, a pesar de tener el manual con las indicaciones, yo soy un desastre, lo que toco lo rompo, yo no quiero tocar mi bajo, bueno, tengo el servicio Yamaha, ¿no? Tengo por ejemplo a luthier Julio, me pongo en contacto con Julio, me pone en contacto la gente de Yamaha y le llevo mi bajo y bueno, y él como luthier calificado de Yamaha me setea el instrumento. Bien. Entonces, ahora yo voy a mencionar algunas cuestiones que me gustaría transmitirle a ustedes como vendedores. ¿Sí? Yo con esto no quiero ofender a nadie y hago esta aclaración porque yo no soy vendedor, nada. Soy un músico, un bajista, ¿sí? Con experiencia nada, tocando, enseñando. Entonces, estos consejos se los voy a dar como músico y lo que veo yo, nada, en alumnos, ¿sí? En especial, bueno, alumnos que adquieren un bajo, en especial Yamaha, ¿sí? Entonces, algo para tener en cuenta. ¿Quiénes son los posibles compradores de un bajo Yamaha? Bueno, básicamente podemos pensar en 3 tipos de compradores. Ejemplo 1 o tipo 1. Personas que nunca compraron un bajo, ¿sí? Que fue el ejemplo bueno, que tanto llevo mencionando el día de hoy. Ejemplo, bueno, la mamá o el papá o las mamás, los papás, el tío, quien fuera, o la misma persona, ¿sí? Yo puse acá el ejemplo, la mamá que va a comprarle un bajo a su hijo, ¿sí? Pongo el ejemplo porque es un ejemplo bien claro de una persona que no tiene idea de nada. Para ella un bajo, si no fuera porque el hijo le pide el bajo, le llevaría un pianito, ¿sí? La mamá que va a comprarle un bajo a su hijo. Para ella todos los bajos se ven exactamente igual, como mencionábamos en la fotito del principio. ¿Sí? Están todos los bajos y ella todos los bajos se ven iguales. Entonces, estas personas que no tienen idea de las características de un bajo Yamaha y probablemente, ¿sí? Lo primero que se van a fijar es en el precio, ¿sí? Entonces, si nosotros lo que realmente nos interesa es que el futuro músico, en este caso su hijo, al mes no se quiera matar porque el bajo tiene las cuerdas altísimas y no se pueden bajar, porque el bajo no afina o lo que fuera, ¿sí? Entonces es aquí donde hay que comentar lo importante que dije yo antes, lo importante que es poder setear el instrumento, ¿sí? Lo importante de la garantía, ¿sí? Lo importante de que Yamaha está instalado en el país, lo importante que Yamaha tiene un servicio técnico en la Argentina, ¿sí? Y aparte, que esto no es un dato menor, siempre está la preocupación de, no, pero yo ¿por qué voy a gastar tanto en un bajo si por ahí dentro de 2 meses mi hijo, en vez de tocar el bajo, quiere jugar al tenis? Bueno, una característica importante de los bajos Yamaha es que son de tan buen nivel, incluso los bajos entry level, que tienen un altísimo valor de reventa. Entonces, esto menciónenselo, ¿sí? A estas personas que nada, que están buscando un bajo y que no se deciden qué bajo llevar. Bueno, mirá, Yamaha no te va a dejar a gamba nunca, o sea, salvo casos contadísimos, y si te deja en problemas vas a tener servicio técnico, lo cual puedo asegurar que funciona porque yo tuve inconvenientes con un bajo y enseguida Yamaha se hizo cargo de todo, hasta me cambiaron el instrumento. Excelente atención también por parte del luthier, tremendo. Entonces, estas cositas, sin mencionarlas, bueno, inclusive que tiene un altísimo valor de reventa, porque esto va a influir en la decisión del comprador, obviamente. Bien, después, número 2, personas que ya tocan un instrumento, ¿sí? O sea, un bajista, ¿sí? Que va en busca de un upgrade, lo que se conoce como cambiar el instrumento por uno mejor, ¿sí? O persona que nada, que ya viene tocando, pero se quiere comprar su primer bajo, pero quiere que sea un bajo copado, ¿sí? O sea, no por ahí un entry level, sino un bajito mejor. Entonces aquí yo les recomiendo que mencionen todo lo del punto anterior, ¿sí? Todo lo del punto 1 hay que mencionarlo siempre. Pero aquí lo que es muy importante es que a estas personas permítanle probar el instrumento Yamaha, ¿sí? Porque todo esto que yo estoy mencionando, nada, son palabras súper interesantes, está buenísimo, está lo sonoro, pero lo que falta aquí en esta conexión virtual, ¿sí? Es la sensación del tacto, ¿sí? Esta cuestión que yo menciono de la comodidad lo van a sentir
en el tacto, ¿sí? Por lo general, toda esta línea TRBX de Yamaha, ya de por sí el mango es súper cómodo, ¿sí? Me refiero a la construcción y las medidas del diapasón, ¿sí? Pero aparte, bueno, estos músicos que ya tienen una idea de lo que es un instrumento y más o menos tienen una idea sonora, necesitan probar el instrumento. Entonces aquí no duden en hacerle probar el instrumento, ¿sí? Hagan hincapié en esto que digo, en su comodidad, en el sonido, en que el instrumento afina. Ahora voy a hacer un paréntesis con esto de la afinación. Y acá, señoras y señores, es indispensable que ustedes como vendedores estos bajos Yamaha los tengan en las mejores condiciones de comodidad posibles. O sea, me refiero a que ustedes tienen que encontrar la manera de que el instrumento, a pesar de que lo estén vendiendo como nuevo, lo tienen colgado en su casa de música, de que estén seteados, ¿sí? Porque estos instrumentos, por lo general, bueno, vienen en barco, ¿sí? De la otra mitad del planeta. Entonces, nada, estos bajos se transportan con las mejores, por ahí decirlo de esta forma, teniendo en cuenta la seguridad, ¿sí? Y cuestiones que surgen en la seguridad es, bueno, el tema de, bueno, con qué ángulo viene el diapasón, ¿sí? Por lo general estos bajos vienen siempre con las cuerdas flojitas, ¿sí? Con un ángulo del diapasón que no está muy ajustado, cosa que nada, cuando ajustamos las cuerdas, el bajo no trastee. Entonces, para eso lo mandan de fábrica con un ángulo de diapasón, ¿sí? Donde las cuerdas van a quedar medianamente altas. Y si ustedes a un posible comprador de un buen bajo Yamaha le dan a probar y el bajo tiene las cuerdas altísimas, y muy probablemente va a decir, che, ¿sabes qué Yamaha? No solo no lo va a comprar, sino que se va a ir con esa idea y a sus amigos le va a decir lo mismo. Cuando venga Juancito y diga, che, quiero comprarme un Yamaha. No, loco, ¿sabes qué? No te lo compres. Yo probé uno hace un mes, acá en Talcahuano, para atrás, ir un bajo nuevo y la verdad que no te lo recomiendo. Esto ténganlo en cuenta porque a mí una vez me pasó de ir con seguridad a probar un amplificador a una casa X. Como vieron que yo iba con seguridad, agarraron el mejor bajo que tenían ahí en la casa de música y me dijeron, tomá, probalo con este bajo. Y el bajo tenía las cuerdas altísimas. Entonces, yo que no conocía mucho, que nunca había tocado un bajo de esa marca, me fui con esa idea y dije, che, estos bajos al final, mucha publicidad y probé uno nuevo y no caminaba. Así que, por favor, si ustedes están con la necesidad y están interesados en venderle al público bajo Yamaha, tengan en cuenta ponerlos en condiciones. Yo sé, por ejemplo, bueno, la familia Guerrici ahí de Salta, yo cuando fui a dar una clínica tenían una caja enorme con todas llaves Allen, ¿sí? Lo cual ya demuestra que nada, que ellos están súper atentos a tener los instrumentos seteados, ¿sí? Y de hecho yo antes de dar la clínica, ellos un par de horas antes ya estuvieron ahí poniendo en condiciones los bajos, después yo, bueno, los agarré y terminé de setearlos para mi comodidad, pero eso ténganlo en cuenta. Y antes de seguir con esto de la afinación, que bueno, que yo lo mencioné varias veces el día de hoy, me refiero a que nosotros agarramos, por ejemplo, la P del celular para afinar o un afinador estándar, afinamos el instrumento está afinado perfecto. Siguiente, que no se haya corrido. Afinamos el instrumento, decimos genial, está afinado. Ahora, ¿qué pasa? Estos instrumentos temperados con diapasón, ¿sí? Temperados me refiero a que tiene trastes, ¿sí? Tienen una regulación de afinación, ¿sí? Regulación de afinación se refiere, por ejemplo, a lo que hablábamos hace un ratito de la escala. Eso que digamos 34 pulgadas, 35. Esa escala de afinación, ¿sí? Lo que hace es que si está bien regulada, a medida que nosotros nos vamos moviendo por el diapasón, estoy tocando una escala diatónica de Do mayor. La regulación de la escala de afinación lo que nos asegura es que nada, que si esta cuerda está bien afinada, cuando yo toque su octava, también esté en la misma afinación. Y cuando toque su otra octava, traste 24, siga bien afinada. Y lo mismo con el resto de las notas. A veces de fábrica esto viene seteado, pero como decía antes, con el tema del transporte, sí, etcétera, por ahí no está con una precisión absoluta, ¿sí? Es normal. El tema es que si yo después agarro un destornillador, yo eso lo pueda regular, como mostraba en la fotito, y pueda clavar la afinación de la nota, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir
si le llega bien ahí el audio de mi bajo. Si cualquier cosita me dicen, yo tengo acá buen retorno, así que calculo que está llegando bien. Yo, por ejemplo, acá estoy tocando un acorde, pero con cuerdas al aire. O sea, estoy manteniendo un re, estoy tomando un re mayor, justamente para que el oído me demuestre que las notas que yo estoy pulsando aquí en el traste 12 y 11 suenen afinadas con la cuerda al aire, ¿sí? Entonces, si esto funciona, quiere decir que la escala de afinación está funcionando como corresponde, ¿sí? Incluso me puedo ir a una zona más aguda del instrumento, que estoy tocando, por ejemplo, un La mayor, ¿sí? Un Mi mayor con un Mi al aire. ¿Sí? Fíjense lo perfecto está sonando la afinación, ¿sí? Y siempre se tiene que poder regular. Por ejemplo, si yo cambio las cuerdas, a veces esa escala se mueve, nada, penitas, pero acá hablar de milímetros es un mundo, o sea, la afinación se corre un montón, ¿sí? O sea, cuando suena afinado, me refiero a que no aparezcan estos batimentos, a ver si lo puedo lograr. Ven, ahí estoy estirando una cuerda para que se desafine. Es que ya el acorde suena raro. Si yo el instrumento lo afiné y toco un acorde con cuerda al aire, ¿me suena esto? Ya estamos en problema. Bueno, ni hablar si toco, por ejemplo, octavas, ¿no? Y mantengo cuerdas al aire, por ejemplo, con re. Sí, fíjense, estoy tocando una zona súper aguda, que ya es una zona muy compleja ahí, por lo que decía, un pequeño milímetro nos mueve toda la escala de afinación. ¿Sí? Y un instrumento que no nos permite setear eso no sirve, ¿sí? Repito, un bajo que no nos permite regular la escala de afinación no sirve. Un bajo que no nos permite regular el ángulo de diapasón no sirve, ¿sí? Porque si a mí me cambia el clima y esto empieza a trastear, yo ahí estoy estirando el diapasón para que entiendan lo que pasaría si me agarro un cambio de clima importante. No suena. Yo ahí necesito aflojarle el diapasón para que la cuerda deje de trastear, ¿sí? Y si el diapasón está bien regulado y esto me sigue trasteando, entonces voy a tener que regular la altura desde el puente. Entonces son tres factores que no puede faltar nunca en ningún bajo, y Yamaha lo tiene súper presente desde el bajo entry level, ¿sí? Esto se mantiene luego en cualquier otro bajo, pero es la gran diferencia del por qué, ¿sí? Muchas veces en precio de, bueno, de un bajo Yamaha, ¿sí? Y un bajo genérico X, ¿sí? Que son una lotería. Nada, por ahí nada, se puede calibrar todo, pero agarraste otro y no va. Acá con Yamaha, todos los bajos que agarren va a cumplir con esas condiciones. Bueno, punto 3. Seguimos con las condiciones de los posibles compradores. Personas que van a buscar un bajo Yamaha, ¿sí? O sea, una persona que, nada, ya está convencida y ella quiere, o sea, esa persona quiere un bajo Yamaha. Ella o él quieren un bajo Yamaha. Entonces, bueno, aquí mencionar obviamente lo del punto 1. Lo del punto 2 me refiero a nada. Permítanle, obviamente, probar el bajo Yamaha, ¿sí? El que esté interesado en probar. Che, quiero probar el TRBX, tomá, lo tenés, lo tienen ahí colgado, tomá. Se afina, probalo, tranquilo, se lo enchufan en un buen equipo, que escuche bien cómo suena. Entonces, yo puse acá una aclaración, ¿sí? Esto no es a rajatabla, pero sí ocurre que, bueno, que por lo general las personas que buscan un bajo Yamaha es porque conocen la tremenda calidad de un bajo Yamaha, muchas veces terminan apuntando un bajo usado, ¿sí? Justamente es un arma de doble filo, o sea, saben, nada, y sabemos, porque a mí me ha pasado, este bajo, por ejemplo, lo adquirí usado, porque es tan alta la calidad de bajo Yamaha, ¿sí? Que muchas veces estos tipos de compradores, nada, ven justo un vendedor que está desesperado, que necesita plata y vende un bajo Yamaha barato, venga, no la dejan pasar. Entonces, esto ténganlo en cuenta por cómo transmiten la información, ¿sí? Yo acá lo que les sugiero, que bueno, porque esto justamente es un arma de doble filo, ¿sí? Mencionen y hagan mucho énfasis, bueno, en el tema de la garantía, cosa que no va a tener un instrumento usado, ¿sí? Hagan énfasis en eso. Mirá, o sea, acá no te va a faltar la garantía, no te va a fallar, no te va a fallar. Un año de garantía completo, garantía de por vida en cuestión de la madera, ¿sí?
bueno, que obviamente te viene con el manual, las llaves, ¿sí? Y aparte las bondades de tener un instrumento 0 km, ¿no? Esto es como cuando uno se compra el auto 0 kilómetros, ¿sí? Es esa magia de tener algo que nada, que no lo tocó nunca nadie y que se va a ir amoldando a cómo lo vaya usando uno, ¿sí? Entonces, esto menciónenlo, porque por más que el futuro comprador, el posible comprador, no mencione que estuvo viendo instrumentos usados, ya les digo, el 90% de las personas que quieren comprar un bajo Yamaha están considerando un bajo usado, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bien. Yo avanzo, si tienen dudas me dicen, ¿sí? Bueno, a partir de aquí voy a ir avanzando un poquitito más ágil, ¿sí? En especial con por ahí definiciones que tienen que ver más con lo técnico, justamente porque hay muchos datos que están en la página y aparte porque nada, es lo que yo menciono como datos googleables, ¿sí? Por ejemplo, cuando doy clínicas me manejo más o menos de la misma manera, ¿sí? Los datos que me parecen importantes y que son por ahí más fáciles de retener, ¿sí? Son donde hago hincapié, como todo esto que venimos mencionando, los datos que tienen que ver más con números y con, bueno, con cuestiones de la madera y eso, suelo mencionarlos rapidito y en todo caso siempre recordar que todo eso está disponible en la página de Yamaha. Bueno, línea entry level nuevamente, pero ahora con un preactivo, ¿sí? Como verán, la imagen es casi igual al 174, pero esta es la línea TRBX 200. Lo que decía recién, este bajo es el bajo Yamaha más barato que está disponible hoy en el mercado argentino, pero con un preamplificador activo, ¿sí? Preamplificador activo nos referimos siempre a que el instrumento, previamente a llegar la señal al amplificador, ¿sí? Pasa justamente por lo que mencioné recién, valga la redundancia, un preamplificador. Por eso lo de pre, ¿sí? Antes de ir al amplificador general, el equipo de bajo, hablando mal y pronto, ¿sí? La señal es previamente procesada, ¿sí? Siempre que hablemos de preamplificador, nos estamos refiriendo a amplificadores que cuentan con una fuente de energía externa, ¿sí? Si hablamos de un pedal, que no es el caso, pero para que se entienda, si hablamos de un pedal que es un preamplificador, ese pedal también va a necesitar una fuente de energía externa, ¿sí? Ya sea una fuente a corriente alterna, ¿sí? O una batería. En estos casos, de estos bajos, de aquí a todos los que voy a mencionar el día de hoy, que cuentan con preamplificador, funciona con batería o pila de 9 voltios, ¿sí? Bien. En este caso contamos con un amplificador, con un preamplificador que es bastante modesto, ¿sí? Pero nada, funciona bárbaro, cumple con su condición de preamplificador. Esto no lo menciono como algo malo, sino nada, lo menciono porque a medida que después vamos a ir subiendo en las categorías de los bajos, algo que va cambiando es el tema de los materiales que se eligen, ¿sí? Pero en este caso contamos con un preamplificador estándar. Siempre seguimos teniendo un control de volumen independiente para cada micrófono, ¿sí? Que bueno, aquí está en inglés porque lo tomé de la página de Yamaha. Este es el Control Master, una perilla en este caso de balance, que tiene un clic en el medio para que sepamos dónde estaría la mitad del mismo. O sea, clic serían los dos micrófonos al mismo tiempo. Y después, bueno, el sistema, el preamplificador estándar de hoy en día, que es un Boss de graves, ¿sí? Y un Boss, en este caso, de agudos, ¿sí? Y esa es, perdón, que agarrar un poquito de agua, esa es la única diferencia que tenemos con el 174 y el 200. Segundito, ya continúo. Porque la agüita estaba fresca y me traje un posavasos porque estaba transpirando el vasito y se había caído. Ahí está. Bien, ¿sí? Entonces, en este caso, como les decía, ¿sí? Es el bajo activo de Yamaha más accesible hoy en día en el mercado. Entonces aquí está lo que decía yo recién, ¿sí? Prácticamente es un bajo idéntico al 174, pero reemplaza el corte pasivo de frecuencia, o sea, el tono, ¿sí? Por un voz de graves y voz de agudos, ¿sí? Después nada, hay otras características, yo por ahí acá no las menciono, pero las van a ir viendo más adelante, por ejemplo la batería, la pila, nada, tiene un acceso independiente,
lo cual es importante, por donde se acaba ya la podemos cambiar inmediatamente, ¿sí? Tiene una tapita con una traba que es súper fácil acceder a ella. Bien, TRBX 300, ¿sí? Puse ahí mi bajo preferido hoy en día. Nada, es una apreciación mía personal, pero lo menciono, es el bajito que tengo colgado en este momento, ¿sí? Y es mi bajo favorito, hoy en día va, el que más estoy usando porque es el balance ideal entre la calidad de un bajo Yamaha, ¿sí? Las prestaciones de un bajo con preamplificador activo y el precio, ¿sí? Este es un bajo que ya está un poquito más caro que la línea 200, ¿sí? Pero nada, cuando vemos las características y el sonido, la calidad de final con el precio es tremenda. La verdad que es tremenda. Bien. Entonces línea 300, en este caso 304 es la opción de 4 cuerdas, después va a aparecer uno de 5. Bueno, aquí tenemos anotaciones de la página de Yamaha, como mencionábamos recién, ¿sí? Bueno, el tipo de las maderas. Acá lo importante, yo para resumir un poquitito, es que aquí ya empieza a aparecer esta cuestión de los diseños, lo que se conoce como un diseño 3D o diseño ergonómico, ¿sí? Que si verán el bajo anterior, vuelvo rapidito, ven que es un diseño más estándar en la caja, ¿sí? A pesar de que aquí tiene una pequeña comba, pero aquí ese diseño ya está más exagerado, ¿sí? Son instrumentos más ergonómicos, están pensados ya más finamente a, bueno, cómo se acomoda el instrumento, cómo se acomoda en este caso mi brazo derecho, yo que soy diestro. Bien. Y ya el tipo de terminaciones, a partir de aquí, también empieza a mejorar, ¿sí? Bueno, la construcción, ¿sí? Como mencionamos hace un ratito, bueno, los tipos de madera. Aquí hay algo importante, que es que ya empieza a aparecer en los mástiles, o sea, en el diapasón, ¿sí? 5 piezas de madera, que las combina entre arce y caoba. Igual va a aparecer después en la fotito, para ver si te llega a ver ahí. Diferencias de colores que ven acá atrás, es porque son maderas distintas. Esto está bueno tenerlo en cuenta porque hace años atrás, nada, estas condiciones, por ejemplo, de tener maderas distintas en los diapasones, era típico de los bajos de alta gama, ¿sí? Es como hablábamos antes, por ejemplo, de ese acabado de madera traslúcido, ¿sí? Y sucede también con el tema de los preamplificadores. Los preamplificadores activos, hasta no hace mucho tiempo, eran características de bajos alta gama, ¿sí? Hoy, por suerte, podemos contar con bajos de gama media o incluso entry level, como veíamos recién, con estas características, ¿no? Y bueno, el TRBX, como yo decía recién, empieza a hacer ya un balance tremendo con esto. Bueno, y también disponible, ¿sí? En 5 cuerdas, y ahí está en imagen. Ahora igual voy a hablar del tema del preamplificador y eso. No lo mencioné ahora, está ahí escrito, pero lo voy a mencionar. Bueno, detalles del TRBX 300. Bueno, lo del tema del cuerpo, ¿sí? El diseño 3D optimizado, como menciona en la página, ¿sí? Bueno, cómo distribuye el peso, ¿sí? Por eso yo ahora lo tengo colgado y no siento molestia alguna, a pesar de estar ya hace 50 minutitos con esta presentación. Bueno, y ven aquí, bueno, más allá de las características, van apareciendo fotos que, como verán, los acabados sí empiezan a ser ya más finos, ¿sí? Los materiales también son más finos, y el tema de la aleación que se utiliza en las clavijas, ¿sí? Bueno, la pintura en la caja, como verán, ya está más cuidado también, ¿no? Más allá de las diferencias sonoras, también vamos a tener diferencias estéticas. Aquí se ve lo que yo mencionaba antes del acceso a la tapa de batería, ¿sí? Perdón, se me fue. Que es independiente a la tapa del circuito, ¿sí? Hay bajos que traen todo incluido y nada, es un problemón tener que desatornillar la tapa para cambiar una batería, porque la batería, a pesar de que dura muchos meses, si yo me olvido el bajo enchufado un par de días, el sistema activo se activa y me produce un drenaje de batería. Bien, seguimos con los detalles. ¿Sí? Bueno, detalles técnicos, como mencionaba antes, ¿sí? Esto, bueno, las medidas de distancias entre cuerdas, ¿sí? O sea, esto que dice no es 38 milímetros,
se refiere a la medida estándar, ¿sí?, de esta zona, ¿sí?, que se conoce como nuez, hueso. Bueno, otros también lo mencionan como un segundo puente o puente. Son datos técnicos que está bueno que ustedes los tengan a mano, ¿sí? No hace falta que se lo mencionen a todo el mundo, pero sí que hay un comprador que necesita tener esos detalles por la memoria memotécnica, es importante tenerlos. Bueno, y aquí también se ve que, bueno, que la aleación usada en el puente ya va mejorando y la terminación también, ¿ven? Que ya es un puente mucho más vistoso, ¿sí?, que el que aparecía en la línea 200 o 174. Bueno, y la conexión del jack ya viene protegida, ¿sí?, con esta aleación a su costado, cosa que si le chingamos con el blue no estemos marcando la pintura, ¿sí? Bien, pasamos a la electrónica. Aquí sí me voy a explayar un poquitito más. Bien, aquí algo súper interesante a tener en cuenta y a mencionar a los compradores, que Yamaha tiene una división dedicada a lo que es el desarrollo de micrófonos y electrónica, ¿sí? Es una división dedicada pura y exclusivamente a guitarras, ¿sí? Por ejemplo, la marca de estos micrófonos es YGW, que corresponde a Yamaha Guitar Development, ¿sí? Es como se llama el departamento que desarrolla justamente bueno, guitarras Yamaha, en este caso electrónicas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque este bajo no trae un un micrófono X, ¿sí?, sino que trae un micrófono desarrollado específicamente por Yamaha y utilizado justamente en este bajo, ¿sí? Entonces, esto no es al azar. Yamaha diseñó pastillas, humbucker en este caso, doble bobinas, y las eligió específicamente para este instrumento, ¿sí? No dejen de mencionar eso porque es importantísimo. No es una marca genérica de micrófonos. Son micrófonos Yamaha, ¿sí? Y el preamplificador, a diferencia del que mencionábamos antes, también tenemos control de volumen, también tenemos control de balance con un clic en el medio. Seguimos contando con un voz de graves y agudos, en este caso con más presencia porque los materiales utilizados ya son de mayor calidad. Pero aquí, alguien, a ver, me ven a mí ahora ahí, ¿no? Sí, ahora te vemos a vos. Bien, voy a tener entonces compartir pantalla y voy a compartir de vuelta. Denme un segundito. Ahí volvimos. ¿Se ve de vuelta mi presentación? Sí, ahora sí. Gracias, Dieguito. Genial. Se me apareció un mensaje de que alguien compartió algo y me la compartida. Buenísimo. Esperen que corra aquí el cuadradito que me tapa. Ustedes no lo ven, pero está el cuadradito de la conexión que lo voy moviendo porque me tapa lo que quiero ver. Bien, justo les iba a hablar de esto, lo que es por ahí la parte más interesante de este modelo. No sé si más interesante, pero es muy interesante, que este preamplificador cuenta con lo que Yamaha menciona aquí como Performance EQ, o sea, un ecualizador que permite performance, que yo lo defino, o sea, lo que trae esto son presets de ecualización, por ahí lo que son, por ahí nada, de 30añeros para arriba, recordarán los equipos Aiwa, así que traían el botoncito de rock, de pop, de jazz. Bueno, este bajo trae algo parecido, en vez de ser botoncitos, es esta palanquita que tiene distintos presets de ecualización, o sea, yo regulo el grave, regulo el agudo, ¿sí?, pero luego tengo ecualizaciones preseteadas, ¿sí? Son 5 distintas. Ahí Yamaha, bueno, nombra cada una y nos pone en el cuadrito el dibujo de frecuencia, lo cual está buenísimo porque tenemos una imagen, valga la redundancia, visual, tenemos un ejemplo visual de cómo funcionan los cortes de frecuencia, ¿sí? Las opciones de ecualización básicamente tenemos, o sea, las nombra aquí. La primera, o sea, con la palanquita abajo de todo,
le pusieron el nombre solo, ¿sí? Se refiere, bueno, vamos a tener un sonido bien punzante. ¿Sí? Yo tengo que tocar cosas por ahí más lead, ¿sí? Por lo general, bueno, voy a poner la palanquita en ese lugar, ¿sí? Segunda opción, finger, ¿sí? O sea, ahí ya me empieza a levantar la curva en el corte de agudos, ¿sí? Ya no tengo una sonoridad tan corta en la zona de los agudos. En el medio, nada, es plano, o sea que la EQ me va a quedar como la tengo seteada en los graves y agudos. Ven que ahí perdí graves, porque me aplanó la curva de ecualización. Sí, ahí sería como el apagado de la palanquita. Bien, cuarta opción, ¿sí? Ya generé una curva que acá la sugieren para tocar con púa. ¿Sí? Entonces si yo pongo los dos mic, necesito tocar líneas por ahí bien de hard rock. No sé, una línea típica de los Guns. ¿Sí? Si yo no tengo mucha idea de ecualización, ahí ya accediendo a ese atajo voy a tener un sonido similar a la EQ que se utiliza para púas. Y por último, la última opción, aquí me arma bien la curva, ¿sí? La famosa U, en este caso, para utilizar, ¿sí? Para slapeo, ¿no? ¿Sí? Si yo noto, por ejemplo, que necesito más graves, sigo teniendo siempre disponible el voz de graves y agudos. ¿Sí? Y aquí lo interesante a mencionar es que como los materiales son mejores, el piso de ruido es menor, a pesar de que yo le di muchos agudos, no tengo un soplido tan grande, ¿sí? No, el tema del soplido es una cuestión normal cuando nosotros jugamos con las ecualizaciones, porque los preamplificadores lo que hacen justamente es subir el volumen, y siempre hay, en todos los instrumentos, en toda la música, siempre hay un piso de ruido. El tema es cuál es el mínimo tolerable que manejamos, ¿sí? Bien. Bueno, y por ejemplo el control de volumen, para que se vea que los materiales son mejores, fíjense el rango dinámico que tengo yo con la perilla, se la subo de a poco y la bajo de a poco. ¿Sí? Eso demuestra que, bueno, que la calidad de materiales, en este caso el potenciómetro, es de muy buena calidad. ¿Sí? Me permite, por ejemplo, usar el instrumento, generar sonoridades, ¿no? En este caso jugando con la perilla de volumen. Que si se disparara de golpe, o sea, si me pasara esto, cuando por ejemplo las perillas son de mala calidad, ya se me complica manejar eso. Bien. Bueno, y ahora voy a ir avanzando rapidito. Parece que ya estamos ahí en 1 horita y yo tampoco los quiero retener mucho a ustedes. Igual de todas maneras, recuerden que una vez que terminamos la presentación, quienes tengan dudas, quienes quieran quedarse y consultar cosas, estoy a su disposición. Bien, TRBX 500, ¿sí? Ahí está, así ya aparece todo juntito. Bueno, aquí características importantes es que nuevamente las terminaciones van mejorando. Si ven que ya visualmente estos dos bajos se ven bárbaros, ¿sí? O sea, la calidad de los materiales, la calidad de la pintura, por ejemplo, ¿sí? Van mejorando, ¿sí? La calidad de la construcción siempre es buenísima, recuérdenlo, ¿sí? En todos los bajos, pero aquí una de las características es que visualmente ya se van viendo mejor, ¿sí? Seguimos teniendo los diapasones con ese, yo le digo blend de maderas, ¿no? Es como un blend de vinos, pero en este caso de maderas, o sea, mezcla esos tipos de maderas para lograr sonoridades que no se lograrían de otra manera. Bien. Bueno, detalles, seguimos teniendo el cuerpo 3D, ¿sí? Aquí, bueno, se ven estas fotitos de cerca. Algunas fotos se repiten, pero repito, no es una
traté de usar lo que aparece en la página de Yamaha, ¿sí? No solo de Latinoamérica, sino de otras páginas. Pero bueno, ven, aquí está usando una foto estoy casi seguro que es un 300 y la utilizan para ejemplo del 500, pero porque el diapasón, la combinación de maderas, es la misma. ¿Sí? Bueno, las medidas son las mismas, entonces las fotos son las mismas que vimos antes, ¿sí? Aquí se ve, ahora sí esta foto coincide con el bajo, vemos ahí el puente súper sexy con ese acabado, ¿sí? Vemos que la pastilla es distinta a la anterior y ahí tenemos una palanquita que antes no estaba, que ahora vamos a hablar de ello. Bien, y el jack sigue teniendo la protección que mencionábamos hace un ratito. ¿Sí? Los datos que son más técnicos ya los estoy pasando por alto. Bien, la electrónica, ¿sí? Aquí, aparte de la diferencia física, tenemos una diferencia en la electrónica, ¿sí? Las pastillas, al igual que antes, siguen siendo diseñadas por Yamaha, es la misma marca, la misma división de Yamaha. Importante mencionen que en este caso también las pastillas cambian porque son pastillas pensadas para este instrumento, ¿sí? O sea, no es al azar, ¿sí? Yamaha diseñó una pastilla para este instrumento. Y el preamplificador en este caso, esto es muy importante, a diferencia de todos los anteriores, ya aquí contamos con un preamplificador de 3 bandas, ¿sí? O sea que tenemos graves y agudos, como en los bajos anteriores, como el que tengo yo colgado, pero aparte tenemos un control de medios, que hay mucha gente que necesita de un control de medios, este bajo tiene un control de medios, y aparte algo importantísimo, porque es lo que aparece aquí, y esto no dejen de mencionarlo, es un bajo activo que aparte se puede usar como pasivo. Esta palanquita que ven aquí, esta que se ve ahí, si la seleccionan, el preamplificador se apaga y tenemos los controles como un bajo pasivo, o sea, volumen, balance y la perilla de agudos se convierte en un control de tono, ¿sí? Lo cual también no dejen de mencionar eso porque hay muchos bajos que traen la selección de activo-pasivo, pero no tenemos control de tono. En este caso, se convierte en un bajo completamente pasivo con selector de tono, ¿sí? Lo que quiere decir que si el bajo no tiene batería, el bajo sigue funcionando como un bajo pasivo, ¿sí? Ténganlo súper en cuenta porque es una pregunta que muchas veces hacen los compradores. ¿Sí? Les preguntan, che, necesito, ¿sabes qué? Un bajo que si se me queda sin batería que siga andando. Mira, este bajo cumple con esas condiciones. Bueno, y que aparte, bueno, ya incluyen selector de indicador de batería, de pila, ¿sí? Yo igual de todas formas siempre les sugiero a los músicos bajistas que en su funda, así como llevan un cable de repuesto, lleven batería de repuesto si utilizan instrumento activo. Y para ir terminando, la línea 600, la única diferencia que vamos a tener aquí es visual, ¿sí? La línea 600 tiene todas las mismas características sonoras y electrónicas de lo que mencionamos en un bajo TRBX 500, pero aquí ya la terminación, ¿sí?, es de lo mejorcito que van a tener en Yamaha, al menos en esta línea, ¿sí? Bueno, maderas transparentes, ¿sí? Pinturas de colores transparentes, como vemos aquí a la derecha. Opciones que, bueno, a partir ya aparece del 300, opciones de 5 cuerdas. 300, 500 y 600 tienen opciones de 5 cuerdas. Pero repito, todo lo demás es igual al 500. Les quiero mostrar unas fotitos capturadas de más de cerca para que vean algunas terminaciones. Ven, por ejemplo, aquí el logo de Yamaha no es un logo pintado como tengo yo aquí en este bajo o como figuran en las líneas anteriores, ¿sí? Ya es un logo que está como si fuera esculpido, ¿no? Y eso lo van a notar, bueno, en todas las terminaciones. Bueno, la caja, ven las vetas, es tremendo, está súper, súper cuidado todo. Es un bajo, la verdad que súper, súper sensual en ese aspecto, ¿sí? Seguimos teniendo, bueno, las vetas, 5 tipos de maderas independientes, acceso a la batería, pila. Y bueno, ven, los detalles son los mismos. Y la electrónica es la misma que mencionábamos en el 500, ¿sí? Mismos micrófonos, mismo preamplificador, mismo selector de activo pasivo, ¿sí? Para aquellos compradores que necesiten un bajo para
para lucirse en las redes sociales, para trabajar en videoclips, ¿sí? Etcétera. Es de lo mejorcito que van a tener en esta línea. Bien, entonces para terminar el día de hoy, este cuadrito está incompleto porque no me entraba en la pantalla. De todas formas, en la siguiente página sigue estando. Pero esto es un diagrama que por ahí muchos de ustedes lo tengan, pero quienes no lo tengan lo pueden descargar de la página de Yamaha, Yamaha Latinoamérica, que los va a direccionar a Asia, pero bueno, va a estar en español. Es un resumen de las características que tienen todos estos bajos que mencioné el día de hoy, ¿sí? Pero aquí está, bueno, todas esas características bien técnicas, ¿sí? El tema de las medidas, el tema de, bueno, sí, los diapasones son atornillados, etcétera, ¿sí? Todo lo técnico está aquí resumido. Ténganlo a mano para mencionárselo a los compradores curiosos. Nunca falta aquel que pregunta, che, ¿y esta madera? ¿Qué madera es la de la trastiera? ¿Sabes que no sé? Bueno, aquí está el resumen y no dejen de mencionarles a esos posibles compradores que pueden acceder a la página de Yamaha y que toda esta información también la pueden chequear ahí, que incluso hasta pueden hacer comparaciones entre distintos modelos de bajos, por ejemplo TRBX. Yo puedo tomar el 304 y el 605 y Yamaha automáticamente me pone las diferencias que hay en cada uno. Bien. Y por último, también ténganse la comparativa que figura al final de la hojita donde estaba lo anterior, de las diferencias en la electrónica, ¿sí? Modelo 174, 170, en este caso sí 74 porque no hay opciones de 5 cuerdas, sistema pasivo estándar, volumen, tono, 204, ¿sí? Ya preamplificador activo, volumen, balance y voz de graves y agudos. Y bueno, TRBX 300 ya con la palanquita que les mostré recién. Y 500 y 600, ven que les decía, es el mismo preamplificador y el mismo tipo de pastillas. Bien. Bueno, con esto concluimos la presentación, al menos desde la parte del PowerPoint, para aquellos por ahí que estén apurados y tengan que atender a las personas. Esperen que quiero dejar de compartir. Ahí está. Bien. Voy a tocar un segundito. Dieguito, ¿querés que toque un segundito ahora para ver un poquito el sonido de este bajo? ¿O preferís que hagan preguntas? Dale. Bien, voy a ser breve, voy a tocar un pequeño fragmentito para que vean un poquito las distintas características que puedo lograr sonoras con este bajo, ¿sí? Estoy moviendo un poquito la cámara para que en vez de ver mi bonita face, puedan ver este lindo bajo. Bien. Tengo aquí un pedalcito que me va a permitir grabarme. Si todo sigue seteado. Bien. Bien. Ven, ahí estoy jugando con el volumen. ¿Sí? Estoy haciendo un fade in, aprovechando la calidad del pote. ¿Sí? No es un pedal, lo estoy haciendo yo con el bajo. ¿Sí? Ahora sí, eso quedó grabado, ¿no? Fue lo que toqué recién. ¿Sí? Fíjense que parece un pedal de volumen y sin embargo lo logré con la perilla del bajo. Súper precisa. Sí, estoy tocando con dedos, con una EQ estándar para dedos. ¿Sí? Estos bajos tienen un rango dinámico tremendo, independiente del volumen, que lo puedo lograr, por ejemplo, con los dedos. Puedo imitar sonoridades, por ejemplo, de delay.
rango dinámico que tiene el instrumento. ¿Sí? Lo que hablábamos antes de la afinación. Fíjense, estoy tocando una zona aguda y el bajo sigue funcionando perfecto. Bien, voy a cambiar el EQ. Sí, acá estoy usando, bueno, el slap, ¿no? ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo quiero usar otro tipo de técnicas, como por ejemplo taping, lo puedo lograr perfecto con este bajo por las opciones de Q que tengo, ¿no? ¿Sí? Tengo rango dinámico, como mencionaba antes, puedo manejar todo desde mis manos, ¿no? O sea, el pre es tan versátil que yo lo puedo setear en un lugar preciso, ¿sí? X, y después yo puedo seguir jugando con el sonido con mis manos. Bueno, así me podría seguir divirtiendo toda la tarde. Bien, entonces, ahora sí, señoras, señores, chicos, chicas, vendedores, vendedoras, estoy a su completa disposición. Si quieren hacer alguna consulta a mí, si quieren hacer alguna consulta a Dieguito, a Susana, estamos a disposición de ustedes. Desde ya, gracias por quedarse, por estar presentes. Espero sinceramente, con honestidad, que todo lo que mencioné les sirva, les ayude a vender bajo Yamaha. Yo sé que hoy en día, bueno, está la situación compleja en todos los aspectos, pero bueno, seguramente los tips que mencionamos el día de hoy a más de uno le va a servir. No queremos robarle tiempo a nadie. Como siempre, recuerden que la presentación está siendo grabada. Susana Cato después se las puede enviar a través de cualquiera de nosotros o de ella misma. Así que si alguien tiene alguna consulta o algo, es el momento de hacerla. Bueno, mientras alguien por ahí piensa alguna pregunta o no, les recuerdo, ¿sí? Recuerden que todas esas características que yo me explayé tanto al principio, ¿sí? Es común para todos los bajos Yamaha, ¿sí? En el caso del día de hoy, como mencionaba al principio, usamos de excusa la línea TRBX porque es la línea que hoy en día en el mercado argentino representa los bajos más económicos, ¿sí? Que muchas veces una persona que quiere comenzar a estudiar va a apuntar un bajo de ese tipo y bueno, donde hay tanta variedad hoy en día de marcas, ¿no? Entonces, todas esas características que mencioné, al menos durante toda la primera mitad de la presentación, recuerden que, por ejemplo, si ustedes tienen un bajo bebé, que como decía yo, se está poniendo de moda, yo conozco gente que ha comprado esos bajos, porque nada, también se suenan todo, ¿no? Y tienen esa caja más grandota, ¿no? Más pensada en una sonoridad más vintage, ¿sí? Más a esa sonoridad por ahí jazz bass. No dejen de comentar todo lo que hablamos el día de hoy, todo lo que les mencioné, porque eso se mantiene igual, ¿sí? Todo lo que es la escala de afinación, ¿sí? Regular el diapasón, regular la altura de las cuerdas, ¿sí? La comodidad del mástil. Si una persona ven que va decidida
a comprar un bajo, o sea, no la ven titubeando, déjenle probar el instrumento y traten siempre de esos instrumentos, tenganlos seteados porque se pueden setear, o sea, no les va a fallar. Y nada, si están en buenas condiciones, seguramente van a ampliar sus opciones de venta. Bueno, aparentemente no hay preguntas. Muy claro todo, Ramiro, Rama para los amigos. Sí, O por sea que favor, él es se me Ramiro. alegra. No veo que haya preguntas tampoco en el chat. Como siempre, les agradecemos por el tiempo que se han tomado para estar atentos a esta capacitación, a las capacitaciones que estamos dando. Cualquier duda o consulta nos la pueden hacer como siempre. No sé, Susana, vos si querés decir algo más. Por mi lado, muchas gracias, Rama, muchas gracias a todos por estar presentes y les mando saludos como siempre. A la mayoría los conozco, creo que por lo que vi conozco a todos. Les mando un gran abrazo. Nada, gracias a todos por participar y cualquier duda o cualquier información que necesitan adicional, nos escriben que con gusto los asistimos. Bueno, aprovecho yo también para saludar a los conocidos que mencioné al principio. Bueno, desde ya nuevamente gracias a todos por estar aquí, ¿no? Por estar atentos, escucharme. Espero haber sumado ahí con mi granito de arena. Recuerden, como dijo Diego y como repitió Susana, todo lo que necesiten preguntar, por más que no sea ahora, si después se les prende la lamparita, les pueden escribir a ellos y en todo caso Susana y Diego me hacen llegar su consulta y yo la voy a responder muy felizmente. Pero bueno, tengan en cuenta, como dijo Susana, esto queda grabado, entonces, por ejemplo, si ustedes en su casa de música tienen colegas, trabajan con ustedes y piensan que esta información por ahí es importante que la tengan, bueno, pueden pedir el videito, que Susana se los comparte y lo pueden ver luego cuando tengan tiempo, ¿no? Porque este horario sabemos que es un horario que muchos por ahí lo usan para comer, ¿no? O están ahí en su casa de música vendiendo y por ahí están solos y no pueden dejar de atender. Así que no quería dejar de mencionar eso para que lo tengan súper en cuenta. Por mi parte, yo al menos, si no hay preguntas, me voy despidiendo. No sé si Susana querés ir cerrando. Yo, por mi parte, gracias a todos y a todas. Gracias a todos, hasta la próxima.